Buenas noches, América. Todo comenzó con los aranceles al acero y al aluminio. Fueron el inicio de lo que luego se ha denominado guerra comercial que comenzó el presidente Donald Trump y que ha desorientado a los aliados estadounidenses en todo el mundo y ha acabado generando pánico en los mercados financieros internacionales. De momento no ha salido una victoria clara para la estrategia estadounidense y a medida que pasa el tiempo y los economistas pueden analizar más datos, las posibilidades de tener éxito se van desvaneciendo. El Departamento de Comercio de Estados Unidos acaba de informar que el déficit comercial del país no solo disminuyó como buscaba Trump, sino que en realidad creció en 68.000 millones de dólares el año pasado, llegando a los 621.000 millones. En diciembre, la brecha mensual entre las importaciones y las exportaciones alcanzó un nivel máximo en una década. Según un estudio realizado por la Reserva Federal y la Universidad de Columbia, cada mes los aranceles de esta guerra le están costando a los estadounidenses 3.000 millones en impuestos adicionales y 1.400 en pérdidas de eficiencia económica. Esto además del incremento del coste de los productos que acabarán pagando los consumidores. Como recuerda hoy Jordan Weissman de Slate, puede que el proteccionismo comercial de Trump esté teniendo un impacto limitado en una economía como la estadounidense, que supera los 19 billones de dólares. El problema es que Estados Unidos ha recibido poco o nada a cambio. Trump dijo hace un año que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Parece que el tiempo le está demostrando que no lo son tanto. Y mientras aprenden, los estadounidenses pagan la factura. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para algunos datos de la actualidad, para algún comentario con expertos sobre cuestiones que nos llaman la atención. Noticias con pie de página. Por ejemplo, las declaraciones que escuchamos en las últimas horas en el Congreso. Uno de los que fue a declarar frente a uno de los comités en el Congreso de los Estados Unidos fue el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, el señor Kevin McAleenan. El señor McAleenan respondió a preguntas de los legisladores sobre la política fronteriza, sobre las migraciones, sobre la llegada de migrantes, sobre las políticas mexicanas. Sí, le preguntaron sobre las políticas migratorias de Andrés Manuel López Obrador y su declaración ha generado una fuerte polémica, particularmente en México. Dijo que las políticas de dar facilidades a los migrantes que vienen de Centroamérica y que cruzan México para llegar a Estados Unidos, esas políticas que van acompañadas de facilidades, de residencia, de poder tener una visa de tránsito, etcétera, están fomentando, incentivando la llegada de más caravanas de migrantes y de autobuses, lo cual ha generado alarma en Estados Unidos y rechazo en México, porque ven cómo con esas políticas de bienvenida de esos migrantes, los mexicanos están absorbiendo una población migrante de Centroamérica que en algunos casos no es muy bienvenida. Saludamos a Rafael Bernal, es periodista mexicano, trabaja en el portal de información política de Hill. Señor Bernal, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Poder Latino. ¿A qué facilidades se refiere el comisionado? Bueno, el presidente López Obrador dijo desde la campaña que él iba a tener una política absolutamente humanitaria en términos de migración. Esto es, su idea era básicamente no iba a deportar a nadie, no iba a cerrar la frontera hacia el sur y iba a asegurarse que los migrantes llegaran con seguridad a su destino final, dándoles opciones de trabajo tanto en México como de regreso en sus países de origen. ¿Qué efecto han tenido hasta ahora estas políticas? Bueno, la verdad es que todavía no sabemos, porque todavía la presidencia de López Obrador apenas tiene 100 días. Están llegando muchas caravanas a la frontera. López Obrador y su secretaria de Nación, Olga Sánchez Cordero, sí están midiendo el no arribo de las caravanas al norte como una medida de éxito, que no han logrado realmente decir por qué eso es una medida de éxito mexicano, pero es claro en el contexto estadounidense. ¿Qué efectos pueden tener?
Pues la verdad es que falta ver si van a continuar este proceso de caravanas y también qué va a suceder en el Triángulo Norte de Centroamérica mismo. Es el análisis de Rafael Bernal, periodista mexicano. Rafael, gracias por haber estado con nosotros. Otras cuestiones de la actualidad, unos datos que deberían generar preocupación, al menos para los economistas. Miren, está cayendo la tasa de fertilidad de las mujeres en Estados Unidos, pero es que cae en todos los grupos poblacionales. Las consecuencias ahora las contamos, pero esa caída, ¿saben quién la está liderando especialmente? Los hispanos. Esos son los datos. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, entre el 2006 y el 2017, último año en el que hay datos agregados, los hispanos cayeron en esa tasa de fertilidad en más de un 30%. Las mujeres blancas no hispanas en un 5% y las negras no hispanas en un 10%. Los factores son varios de esa caída, que ahí tienen la curva por años. Han ido explicando este cambio de comportamiento de las mujeres hispanas en Estados Unidos. Por un lado, aumenta el nivel promedio de educación. El costo de vida también es otro elemento que está influyendo en esa decisión de no querer tener hijos. Y finalmente, hay un cambio de percepción por parte de los hispanos, de las hispanas, sobre lo que significa, lo que es y lo que supone la maternidad. Y hay un dato muy interesante, y es que los hispanos en Estados Unidos tienden a tener menos hijos que los hispanos fuera de Estados Unidos. Es algo que va con la cultura, parece, si nos fijamos, por ejemplo, en las blancas no hispanas o en las afroamericanas, va más en la cultura estadounidense, no tener tantos hijos. Hoy la tasa de renovación de la población en Estados Unidos está en el 1,67 hijos por mujer. Esta cifra ya está por debajo de el mínimo necesario para garantizar la renovación generacional, que está en el 2,1 hijos por mujer. A este ritmo, la economía estadounidense en muy pocos años se puede parecer más a la economía y a la sociedad japonesa, italiana, española, que tienen problemas para, por ejemplo, hacer frente a los sistemas de pensiones, porque esos hijos que hoy nacen van a entrar en la edad de la economía productiva, empezar a trabajar, y van a ser menos de los que están cobrando en los sistemas de pensiones. Y eso genera un estrés en las economías y en los sistemas de salud y de protección social de los países desarrollados. Esto ya está pasando en Estados Unidos, o al menos va por el camino. Más datos, más cuestiones que nos llaman la atención. En Nicaragua, el enésimo intento de diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica, que agrupa a todas las voces de la oposición, han llegado a un principio de acuerdo para acordar una hoja de ruta. Van lentos en esa negociación y se han puesto de acuerdo al menos en la hoja de ruta de ese diálogo. Pero hay muchos que no ven mucha sinceridad. Por eso, a esta hora de la noche quiero saludar a Lester Alemán. Es activista, vive en el exilio porque no puede volver a Nicaragua, pero forma parte de esa alianza cívica. Señor Alemán, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo valora los avances que se están consiguiendo en ese proceso de diálogo? Gracias. Bueno, sobre todo que la alianza cívica, en este caso, es la parte interlocutora ante el gobierno de Daniel Ortega, el régimen. Está en la primera fase esa negociación, dado de los primeros mecanismos, la logística y los acuerdos en esta primera instancia, que tiene que ver con los testigos y garantes internacionales que formarán parte de esta negociación. Entonces también ayer se decía que probablemente hoy o mañana, a más tardar, tengamos ya la agenda acordada por ambas partes, que en este caso la agenda de la alianza es la agenda que Nicaragua ha planteado por completo, que es en el primer caso las libertades. Tiene que ver la libertad inmediata de los más de 700 presos o secuestrados políticos que tiene el régimen en Nicaragua. Posteriormente, las libertades consignadas en la Constitución. El segundo tema, que es democratización, que tienen que ver con las elecciones adelantadas, competitivas, justas y transparentes. El tercer tema, no menos importante, que es el de justicia y las garantías que tiene que haber para el país en este caso. ¿Cree que es sincero el intento de diálogo de Daniel Ortega para buscar una solución a la crisis?
En realidad, Daniel Ortega está enfrentando lo que es la presión externa. A pesar de que el país está secuestrado, hay un descontento que cada día aumenta en la población nicaragüense y que más compatriotas se están viendo orillados a también exiliarse y otros a perder su empleo por la crisis económica que enfrenta el país. Y en este caso, la presión al interno hasta el momento, si es que no se ven en las calles, pero la gente continúa haciendo su protesta desde las redes sociales, desde tirar globos, que hoy amanecí una ciudad cerca de Managua con globos a las afueras. Entonces es una forma de que la gente sigue en esta manifestación a pesar de que el control de las armas está en Daniel Ortega y obviamente él tiene militarizadas las calles del país. A esto aducimos que obviamente no llega con una voluntad y esperamos que este proceso sea verdadero y franco y sobre todo que busque la solución para Nicaragua, porque nos interesa, desde la Alianza, desde Nicaragua, nos interesa dar una solución lo más pronto posible y ver la libertad de estos nicaragüenses y dar justicia a estos héroes que fueron asesinados por el régimen. ¿Sigue siendo una condición sine qua non para ustedes la salida de Daniel Ortega del poder? Está consignada en la agenda. Creo que ha sido el clamor, el voz populi de Nicaragua y sobre todo que cada día crecienta el descontento. Eso se tiene que ver obviamente en la negociación, que ya son los temas de fondo, que por ende si se llega a acordar aún van a haber garantes para el cumplimiento de este. Es Lester Alemán, es activista, es defensor de derechos humanos, es miembro de la Alianza Cívica de Nicaragua. Nos ha acompañado esta noche. Gracias, señor Alemán, por estar con nosotros. Suerte en ese proceso de diálogo. Nosotros llegamos al final para, a la vuelta de la pausa, decirles que vamos a hablar de libertad de expresión, de democracia, de medios de comunicación. Hoy en Washington se ha realizado un evento y uno de sus organizadores nos va a acompañar para analizar la situación de esa libertad de expresión y la persecución contra la prensa y los medios en las Américas. Tiempo para la entrevista, para hablar hoy sobre medios de comunicación, libertad, democracia. Hoy se ha llevado a cabo en Washington, en el Diálogo Interamericano, el segundo evento anual sobre medios y democracia en las Américas que organiza conjuntamente la Fundación Andina para la Observación de los Medios de Comunicación, conocida como Fundamedios, la división en Estados Unidos, Fundamedios USA, el Diálogo, Reporteros Sin Fronteras. Sobre la mesa, diversos temas que se han abordado. Uno, el discurso de estigmatización de los periodistas y de los medios. Dos, las noticias falsas y cómo eso afecta a la calidad de la democracia. Y tres, la protección de los periodistas. El director de Fundamedios es César Ricaurte. Señor Ricaurte, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Poder Latino. Le pregunto directamente qué valoración hace de ese segundo evento que se ha llevado a cabo hoy aquí en Washington. Buenas noches, Gustavo. Un enorme saludo a toda la audiencia de NTN. Bien, me parece que es un espacio que se está consolidando como un medio de diálogo entre periodistas de América Latina con periodistas de Estados Unidos, de la prensa hispana, de la prensa que opera en idioma español en Estados Unidos. Pero además es un espacio en el cual tenemos la oportunidad de dar un vistazo a la grave situación para la libertad de prensa en la región. Las noticias no son buenas, hay cada vez problemas mayores en todo el continente. Sabemos lo que pasa en México, por ejemplo, en Honduras, Guatemala, Brasil, con la violencia contra periodistas, pero también hemos revisado la situación que enfrenta el periodismo en este enfrentamiento con gobiernos autoritarios en Nicaragua, en Venezuela, y cómo las condiciones democráticas se van deteriorando en países que son adalides todavía, me parece, de la libertad de prensa como los Estados Unidos. ¿Cuáles son las principales amenazas hoy para la libertad de expresión en las Américas? Yo creo que hay tres temas fundamentales que se han tratado durante esta jornada de medios y democracia segunda edición. La idea es que lo primero es este discurso estigmatizante, sistemático contra la prensa, que lo que intenta básicamente es minar la credibilidad de la prensa, que los ciudadanos dejen de creer en los medios, en los periodistas, y que saquen, por lo tanto, o caigan en las redes de este
este fenómeno que está afectando a toda la región y en muchas partes del mundo, que son las noticias falsas, las fake news, ¿no es cierto? Las verdaderas fake news, porque incluso ese término se degrada y se trata de señalar que los medios, que los periodistas son fake news, cuando lo que se intenta es esconder que hay una situación en la cual se crea condiciones para que se divulguen noticias falsas de forma sistemática. Y lo tercero, que es el tema de la violencia contra periodistas. Definitivamente es algo que vemos con mucha preocupación en toda la región. México tiene más el récord en el mundo de periodistas asesinados, pero no es el único país. Ecuador, por ejemplo, se ha sumado a esa estadística fatal. En Estados Unidos, el año pasado, se asesinaron 6 periodistas y se tiroteó la redacción de un medio de comunicación como The Capitol Gazette, en un hecho inédito para la democracia y los medios de comunicación en los mismos Estados Unidos. Así que yo creo que estos temas hay que seguirlos discutiendo. Hay que seguir fortaleciendo los nexos, las redes de contactos entre periodistas y medios de comunicación de América Latina y de los Estados Unidos. ¿Quién cree que es responsable de ese discurso estigmatizante? Generalmente es un discurso que sale desde el poder político, de quienes ejercen eventualmente la presidencia, muchas veces de líderes políticos importantes que pueden acceder al poder en cualquier momento en nuestros países. Pero la condición, yo creo, que diferencia este discurso estigmatizante del eventual insulto que puede recibirse en redes sociales, etcétera, etcétera, es lo sistemático que resulta, lo dirigido, lo que realmente no es algo casual. No es porque un líder político se levantó con mal genio ese día, sino que es realmente un plan sistemático destinado a minar la credibilidad de los medios de comunicación. Usted habla también de violencia. ¿Cree usted que están respondiendo bien los gobiernos frente a esa violencia contra medios y periodistas? No, desgraciadamente los gobiernos están incumpliendo con la obligación de proteger el trabajo periodístico. Los mecanismos que se analizaron hoy han sido insuficientes y por lo tanto justamente creo que hay que revisar lo que está haciendo tanto los gobiernos como la comunidad internacional, como los mismos medios de comunicación y periodistas. Esos protocolos para autoprotegerse tampoco están funcionando y siendo efectivos. ¿Qué es lo más urgente que tienen que hacer los gobiernos? Yo creo que es cesar la violencia verbal, cesar esa campaña de desprestigio, respetar el trabajo periodístico, eso es esencial, y luego pues crear esas condiciones de protección al trabajo periodístico, de que cualquier signo de violencia sea inmediatamente combatido por los gobiernos. ¿Qué países en las Américas son los que más preocupan por esa violencia y estigmatización? Sin duda alguna, Venezuela, Nicaragua, México son los países en este momento más preocupantes. Y yo a esa lista añadiría precisamente Estados Unidos por el significado que siempre ha tenido en este país la libertad de prensa, ¿no? Ha sido uno de los valores fundamentales de la construcción de la sólida democracia que tiene los Estados Unidos, y al poner bajo ataque a la libertad de prensa, a los medios de comunicación, al trabajo periodístico, yo creo que se pone o se crea un precedente realmente nefasto para toda la región. Años atrás sería impensable pensar o hablar de esa retórica contra los medios en Estados Unidos. ¿Quién cree que es hoy más responsable de esa situación? Bueno, básicamente tenemos un presidente que ha vuelto o ha tornado este discurso estigmatizante o este conflicto con la prensa en uno de los ejes centrales de su política, de su administración. Y a eso obviamente hay que sumarlo lo que hacen sus seguidores, lo que hace el sector más duro de sus simpatizantes, que básicamente se toman muy en serio este discurso presidencial y agreden a periodistas y medios de comunicación. ¿Cuáles son las consecuencias de esa violencia y esa estigmatización? Básicamente yo creo que el discurso estigmatizante tiene un efecto nefasto
en minar la credibilidad de los medios. O sea, el efecto indeseado quizás del discurso estigmatizante es la violencia contra periodistas, pero el discurso estigmatizante busca definitivamente minar la credibilidad de los medios de comunicación. Si descartamos Cuba, Venezuela, Nicaragua y hablamos de democracias, ¿cuáles son las democracias más propensas en América Latina hoy a esa estigmatización? Bueno, hay problemas enormes en Brasil, en Paraguay. Ecuador afortunadamente está transitando desde un régimen autoritario a una apertura democrática. Lo que pasa en Perú muchas veces es sumamente preocupante, los intentos de aprobar legislación contra el periodismo es constante. Bolivia es un país del que se habla muy poco, pero donde también los periodistas afrontan condiciones muy duras para realizar su trabajo. Y luego están los países de América Central, ¿no? Honduras, El Salvador, Guatemala, que son países donde también hay serios problemas de violencia, básicamente contra periodistas. Y para terminar, ¿cómo valora la detención por más de 10 horas del periodista Cody Weddle en Venezuela, que hoy ha llegado a Miami expulsado por el gobierno de Maduro? Que es un símbolo de ese deterioro gravísimo que se vive en Venezuela, de la imposibilidad que se tiene de realizar un trabajo periodístico independiente. Ya sucedió con el periodista Jorge Ramos, se vuelve a repetir estos casos y es una situación que hemos visto que afrontan los periodistas venezolanos prácticamente a diario, que son retenidos, que sus equipos son asaltados por grupos paramilitares o parapoliciales. Y cada vez es más complicado informar de forma independiente en Venezuela. NTN lo sabe perfectamente, su señal está bloqueada en Venezuela. Y nosotros que también esperamos volver pronto al aire con nuestra señal en Venezuela. Gracias, señor Ricarte, por haber estado con nosotros esta noche. Buenas noches, Gustavo. Un enorme saludo a toda la audiencia de NTN. La voz del director de Fundamedios sobre el evento y el análisis de la libertad de expresión de los medios en las Américas. Con esto llegamos al final de la entrevista de hoy para inmediatamente ir al debate, donde ya los analistas nos esperan para abordar algunas de las cuestiones de la actualidad. Tiempo para el debate, para las opiniones encontradas de conservadores, liberales, demócratas, republicanos en nuestro debate en Poder Latino. Hoy lo vamos a compartir con Francisco Semiao. El señor Semiao es conservador, es experto en relaciones gubernamentales, es analista político. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y con Gunter Sanabria, es demócrata, es abogado, experto en cuestiones migratorias y es presentador o copresentador de un podcast que nace y parece que está saliendo con éxito. Entre Gigantes, señor Sanabria, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Bienvenido a Poder Latino. Oigan, les quiero pedir un primer comentario, una primera valoración sobre la polémica que se ha generado al respecto de las declaraciones del comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. No es el primero que lo dice, pero sí es el que ha generado la chispa de la preocupación, particularmente en México, que ha dicho que las políticas de Andrés Manuel López Obrador, lo decíamos antes, están generando un efecto perverso y que preocupa a Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador, lo explicábamos, da facilidades a los migrantes que están en México, que quieren cruzar o que quieren buscar trabajo y estabilidad en el país, pero eso genera más caravanas, más autobuses y los Estados Unidos dicen que esas políticas no les gustan. ¿Tiene razón Estados Unidos? Tienen en diferentes maneras. Obviamente que hay personas que tienen sus opiniones diferentes. Unos obviamente que no quieren ciertas personas de ciertos países, otros ven un partido... Exacto, la xenofobia y ven también acerca de la situación económica que estamos en este país. Y claro que siempre uno puede entrar en un debate diciendo, bueno, estamos gastando tanto dinero en ciertas cosas porque no podemos hacer algo de caridad. Pero la situación que tenemos es que creo que, si me acuerdo bien, que ha subido 120% la cantidad de personas que reportaron de la frontera, los que guardan la frontera. Creo que fue en febrero que salió el reporte.
Y esto es lo que está pasando, que sí se está facilitando, es un esfuerzo humanitario, pero a la misma vez está creando la situación donde durante este viaje personas han sido violadas, atacadas, y también cuando llegan a la situación donde están, cuando están con aborde, hay problemas con salud, porque los que están ahí no tienen la habilidad, no tienen la capacidad de cuidar de personas, y eso usualmente saca a personas y han reportado, y no he verificado personalmente este reporte, pero dicen que para las personas que están en la frontera, al cuidar de tanta gente y llevarlos al hospital y todo eso, es que se están metiendo más drogas y se está haciendo más poroso el borde. Lo que es evidente es que el sistema de atención y de acogida y de retención de esos migrantes es un sistema que no se puede saturado. mantener como está. De acuerdo. Señor Sanabria. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí es una vez más la administración tratando de echarle la culpa a México y de alguna manera librarse del problema que han tenido y siempre han tenido. La frontera es un problema. Faltan oficiales de inmigración, faltan abogados de inmigración. Ahora decir que las políticas de México están ayudando a traer más caravanas es simplemente crear, como siempre lo he dicho, una cortina de humo. El problema en Centroamérica ha estado ahí por muchísimos años y cerrar las fronteras, ignorar que hay un problema es simplemente pasar la responsabilidad a otros países. Y menos mal que México nos está dando la cara y está diciendo yo sí voy a hacer algo. Bueno, la situación que tenemos es que tenemos personas que están facilitando este transporte, y uno lo puede ver como un esfuerzo humanitario, yo no voy a dudar de eso, pero sí están creando una situación donde aquí en el país no se puede mantener tanta gente que están tratando de registrar y tienen que soltarlos. Sí, pero sí se puede ayudar a la gente. En este momento no, porque no tienen los recursos. Creo que yo estoy de acuerdo que se necesitan más abogados, y hasta lo han admitido ciertas personas en el Congreso, se necesitan más recursos, más abogados y un sistema donde las personas pasan más rápido. Una vez más comprando en lo que hace Donald Trump, que es vender la idea del problema de la frontera para ayudar su campaña política. No existe. Eso, mira, para ciertas personas, y esto se ha hecho un survey de ciertas personas, para muchos que son conservadores, la frontera no está en la cima. Hay ciertas personas que son extremas, que dicen, no, usted corrió con este tema de que van a construir una pared, y esos son los que hacen más bulla. Pero es una situación importante, porque sí, tenemos una frontera porosa, y pueden entrar personas que pueden causar daños en este país. Y la pared no lo va a ayudar. Y gastarse 5 billones en una pared en vez de utilizarlos en más gente, más abogados, más jueces, más agentes de inmigración que vayan a la frontera, es una... Y pagarles más. Yo estoy de acuerdo, en ese punto sí estoy de acuerdo. Bueno, yo lo he dicho antes. de acuerdo y para que hay personas que se van a sorprender que hay un canal, no canal, pero es un medio conservador que también no están al favor de la pared, que dicen no, eso es gastar dinero, lo que deben estar esforzando, mejorando el sistema. ¿Qué medio de comunicación? No me acuerdo exactamente, pero es un medio que hace análisis de póliza de inmigración. Y ellos dicen, no, lo que tiene que hacer es más recursos y a la misma vez esforzar ciertas leyes porque ¿qué va a servir una pared si las personas que están aquí todavía van a entrar de una manera u otra, y luego tienen ciertas visas, se quedan más largos, o las personas que tienen un objetivo de hacer ciertos daños van a pasar de cualquier manera, pero ellos van a poder sobrevivir porque no están enforzando ciertas leyes. Entonces tienen que mejorar el sistema que Gracias, tenemos. México, por hacer el ejemplo de hacer algo por los refugiados. Ese es el comentario. Oigan, conocemos unos datos hoy que nos llamaron la atención, y es que cae la tasa de fertilidad entre las mujeres en Estados Unidos, pero está impulsado fuertemente por las hispanas. Las mujeres hispanas tienen cada vez menos hijos, y además un dato interesante que leíamos en paralelo o en el margen de este estudio decía que las hispanas que nacen en Estados Unidos tienden a tener menos hijos que las que llegan de hispanas y que luego viven en Estados Unidos. La comparativa con las mujeres blancas no hispanas y las negras no hispanas de las hispanas es que más de 300%, es decir, 3 veces más cae entre las mujeres hispanas que entre las mujeres negras no hispanas. Y si la comparamos con el de las blancas, son 6 veces más. ¿Qué preocupación tiene que generar este dato de la caída de la natalidad, de la fertilidad en la economía estadounidense?
Bueno, tenemos un sistema de retiro que muchos dicen que eso no va a existir mucho tiempo. Y cuando eso fue originalmente diseñado y implementado, dijeron, bueno, para esto poder sostenerse, cada pareja tiene que tener 2.5 niños. 2.1 es el punto de renovación generacional. Exacto, entonces, pero es un problema, pero cómo vamos a sostener, como dicen, los pagos de impuestos si la generación está bajando cada año. Lo que hemos estado viendo, especialmente por mi trabajo en la área de política de salud, es que hay ciertos programas que han estado enfocando en ciertas minorías, especialmente los afroamericanos y los latinos, para que no quedar en cinta los que están aquí en este país. Entonces lo que estamos viendo son en el sector hispano, donde jóvenes están tratando de escalar un poco, quieren esperar hasta ir a la universidad. Pero a la misma vez que otro punto que tiene el CDC y ciertos médicos es que para los que están esperando, y esto lo he visto con ciertas amistades, que llegan a cierto punto donde desafortunadamente el cuerpo ya no está fértil. Entonces simplemente han escalado, llegan a los 30 y algo de años y entonces no es más difícil tener un bebé. ¿Demuestra esto que la educación y la maternidad son al menos un poco incompatibles? Sí, pero a la misma vez no todo está tan fácil analizado, porque hay otro punto que hay que decir, que simplemente que dicen que todo es económico, pero también el estudio muestra que hay personas de bajos recursos que están teniendo más bebés. Entonces, no todo es 100% económico. Mira, yo veo que tocas en un punto muy importante que podríamos compararlo con lo que yo veo en mis oficinas, porque trabajamos con muchos inmigrantes. Vemos que las personas que están llegando, las mujeres latinas que llegan a aplicar por asilo o llegan a emigrar a los Estados Unidos, cuando llegan solteras, llegan solas, y al año ya tienen un hijo, y al segundo año ya tienen otro, y al tercer año ya tienen otro, a comparación de las mujeres que han nacido acá, de madres latinas que están esperando terminar la carrera. Mis clientes están con nosotros 1 año, 2 años, 3 años, y llega al punto en que ya el tener hijos les significa no un daño, pero les significa negativamente, financieramente, en dónde vivir y cómo mantener una familia. Entonces ahí crea más problemas para la comunidad latina. Y eso ha justificado ciertos programas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos que han dado, no me acuerdo cuánto exactamente dinero, pero aquí en Washington, D.C. dieron más de $500,000 para las escuelas, para educar los niños en las escuelas latinos, afroamericanos, para si los que tienen ese primer niño, por lo menos ya están en el sistema y los educan para no tener ese segundo niño. Y eso creo que ha trabajado casi entre el 98 y 90% de éxito han tenido. Pero como hemos dicho, que los que están llegando recientemente no están en el sistema y tienen un bebé, y eso los estudios han demostrado. Al tener ya el segundo bebé es un impacto económico que afecta, como dice, la trayectoria de éxito en este país. ¿Qué motiva a las mujeres que llegan a Estados Unidos a optar por una maternidad de 2, 3 hijos? ¿Es la falta de conocimiento, la falta de educación sexual, económica? Escuchando las historias que yo escucho, yo creo que cuando estaban en su país, Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, hay tanta violencia y tanto peligro que ellas no sienten que tener hijos en ese medio ambiente los podría proteger. Llegan a los Estados Unidos y se dan cuenta de que en este momento ya pueden crecer como familia, pueden conocer a una persona, o a veces se vienen con su pareja, y tener un hijo en los Estados Unidos es 100 veces mucho más seguro que tenerlo en Centroamérica. El presidente Trump acuñó una expresión de lo que se conoce en medios conservadores como el bebé ancla, el anchor baby, ¿no? Así es. Yo creo que es muy desafortunada, pero que el concepto es que uno tiene el bebé y de esa manera tiene un hijo nacionalizado o naturalizado en Estados Unidos, nacido en Estados Unidos y por lo tanto estadounidense, y eso le permite una cierta seguridad. No toda, porque las políticas de Estados Unidos tampoco es que sean tan flexibles últimamente, pero tiene una mayor seguridad de poder tener una vida legal en Estados Unidos que si no lo tiene. ¿Esa motivación existe? Eso no. Eso yo te puedo decir que fue una de las tácticas de Donald Trump y que la han usado todos los republicanos, porque eso no es así y las leyes son bien claras. Tener un hijo en los Estados Unidos no hace que la persona obtenga los papeles. Esa es una historia de los 80s. Ya eso no existe en este momento. Creo que esa ley tiene que ser explicada mejor, porque en la manera que fue escrita, en la manera que es entendida, creo que han dicho abogados, los que estudian la Constitución, que eso sí dice
que si una persona que está en este país que no tiene fidelidad al país y tiene una criatura, esta criatura no tiene derechos de ciudadano. Ahora, creo que es ahora parte del Congreso que tienen que reformar lo que estamos estos días, pero esa es la ley que está, eso es lo que dice la ley. Y simplemente se han atado a eso para también cargar la agenda de ciertos republicanos para no admitir ciertas personas con la ciudadanía. Pero simplemente... Ese es el mensaje de Donald Trump. Es un mensaje que lo agarraron, pero simplemente la realidad es que la ley es la ley y si no le gusta la ley hay que cambiarla. Pero ese es el plan que él tiene, utilizar a los anchor babies, utilizar a los niños ancla para quitarle la ciudadanía a todos los niños que nazcan en el país, que los padres no sean ciudadanos. Eso es anticonstitucional y no va a funcionar. Pero seguimos discutiendo problemas que Donald Trump sigue creando, cuando ya tenemos problemas de hace muchos años que debemos solucionar primeramente. ¿Cuáles son los problemas que está creando? Es lo que Quitarle la ciudadanía a niños que han nacido en los Estados Unidos de padres extranjeros es un problema nuevo, eso no existe. No debería simplemente existir. Que hay ciertas personas que han llegado en esta administración que interpretan la ley de cierta manera, y eso puede decirlo de diferentes maneras, pero si la ley significa, es lo que está diciendo la ley, hay que explorar la implementación, porque hay muchas leyes de inmigración que nos se están enforzando. Yo vengo del lado de que si una ley existe hay que reforzarla, y el problema que tenemos con la migración en este país es que las leyes no están enforzadas. Si nosotros no nos gustamos la ley, creemos que no es una ley justa, hay que cambiarla y no la han tratado de cambiar. Hay personas, hasta en el Partido Republicano, los conservadores, hasta han dicho, si hay que clarificar esta ley, hay que clarificarla, y no lo han hecho todavía. Pero es bien claro para todo el resto del mundo, no solamente para los republicanos. Si uno nace en los Estados Unidos, que es americano, y eso no puede cambiarse. Sesión hoy en el subcomité de Relaciones Exteriores del Senado, en el que se ha vuelto a abordar la cuestión venezolana. Hay un cierto acuerdo entre demócratas y republicanos sobre la preocupación que genera la situación en el país suramericano y mucha presión, mucho acuerdo para continuar aplicando presión diplomática al gobierno de Nicolás Maduro. Hoy hemos escuchado la voz de diversos invitados a ese comité, a esa audiencia. Entre ellos estaba probablemente el que más nos ha llamado la atención, el del enviado especial para Venezuela del Departamento de Estado. Elliot Abrams ha dicho, entre otras cosas, que la opción militar no es una opción, y preguntado directamente por los legisladores sobre si hay vías o salidas a esa crisis por la vía diplomática, rotundamente ha dicho sí. También ha anunciado que vienen más sanciones. Vienen anunciando sanciones, vienen implementándolas y dicen que vienen más. ¿Qué nos dicen estas audiencias? ¿Que la preocupación continúa sobre la mesa? Yo pienso que la decisión de poner las sanciones no solamente en Venezuela, deberían extenderse a los países que están apoyando a Maduro, en este caso específicamente Rusia y China. Y el segundo paso para esto debe ser ayudar a las personas que ya han salido de Venezuela. En este caso, millones de venezolanos que están dentro de otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, con un permiso de trabajo. Esto ya se dio en Sudamérica. Países de tercer mundo, como por ejemplo Perú, Colombia, les están dando permiso de trabajo a todos los venezolanos que están llegando, porque están llegando a un nivel que nunca se ha visto antes. Han habido, por ejemplo, la ley de Cuba. Los números de Cuba en este momento son menores de los que son los venezolanos. TPS para El Salvador, TPS para Honduras, TPS para Haití. Ahora, fueron desastres naturales, pero la gente tiene la necesidad y necesita nuestro apoyo. Señor Sanabria, usted es abogado, usted ha tenido que trabajar seguramente peticiones para solicitar esos TPS para salvadoreños, hondureños, haitianos, no sé si sudaneses, pero bueno. Cuando hay un grupo de legisladores que están planteándole a la Administración la necesidad de un TPS y conociendo las causas que motivaron los TPS anteriores, ¿cree usted que la situación en Venezuela amerita esa comparación con esas otras causas de gravedad como para que los venezolanos tengan un TPS? Si se ve desde el punto de vista de la magnitud de las personas que están saliendo de Venezuela, sí, ya esos números se pasaron. Ya llegamos a números que son más del doble. Ahora, lo que yo pienso es ¿Más que... del doble de quién? De países de Centroamérica, cuando tuvieron, por ejemplo... El Salvador, si no estoy mal, está alrededor de los 200.000.
200.000 salvadoreños que se tienen acogen al TPS, al TPS. Y en el conjunto, con hondureños, con haitianos, Así es. son unos 300.000. Los números están entre 300 y 400.000. De acuerdo. Tenemos ¿Cuántos 1 millón de venezolanos en los Estados Unidos en este momento. 1 millón. Ya esa cifra debería alarmar al Congreso, alarmar a los Estados Unidos, es decir, tenemos que hacer algo porque esto se puede duplicar en cualquier momento. ¿Y qué vamos a hacer con toda esa gente? No los podemos, como decimos en todas las agencias, van a crear un problema de mantenimiento de toda esta gente. Tengo medio minuto. No. Yo, como Seguro que están de acuerdo, por lo tanto no sí, le yo pongo... estoy de acuerdo. Como ex militar, para mí es más una situación de seguridad para este país, pero también para las Américas. Yo también, aunque soy conservador, yo también pienso en siendo profesional de salud. Para mí es importante la causa humanitaria también. Entonces, sí se gastaría dinero, pero en el largo plazo se ahorraría dinero y la seguridad de nuestros países. Pero más importantemente es la causa humanitaria de los que están saliendo de ese país y eventualmente para estabilizar ese país cuando todo pase. Las opiniones de quienes nos han acompañado esta noche en este Cara a Cara con Francisco Semiao y con Gunter Sanabria. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros, a las redes sociales, a ver ustedes qué opinan. Corrupción, delitos, mafia se vive en la frontera de Estados Unidos con México. Solo intereses políticos de izquierda lo desvirtúan para atacar a Donald Trump y lograr rating electoral. Inclusive si se incrementa comunismo en México, será más riesgoso Estados Unidos en mira del comunismo. Gracias por su mensaje, por su reflexión. Sí, son muchos los problemas que pueden estar alrededor de esa frontera. La gran pregunta que hay que hacerse es si esos problemas se solucionan con el muro. Y la respuesta, de acuerdo a los datos, no está tan clara. Yo estoy seguro que no es lo que parece y en estos días quedará claro. Creo en el compromiso que estableció el presidente Kim con Corea del Sur en convertir la península en una zona de paz. Gracias, Carlos, por su reflexión. Eso es lo que espera también todo el mundo, que esas conversaciones entre Donald Trump y Kim Jong-un den buen resultado y pacifiquen no solo Corea del Norte, no solo la península de Corea, sino ese conflicto que siempre hemos visto y que siempre hemos vivido con mayor o menor intensidad en las últimas presidencias en Estados Unidos. No es exclusivo de Donald Trump. Muy interesante tu programa de hoy. La internet acá en Venezuela se cae mucho y no logré verlo completo. Muy importante el análisis hecho por tus invitados. Soilis, gracias por esas palabras. Nosotros con gusto lo hacemos cada día para que ustedes, los televidentes, lo disfruten y todos, nosotros también, aprendamos de nuestros invitados. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por la generosidad de su tiempo, por habernos escogido. Les deseamos una feliz noche. Volvemos mañana. Que descansen.